Amén. Abra su Biblia en 2 de Pedro, versículos 5 y 6, y ahí nos vamos a parar. Vamos a extraer la instrucción hasta que lleguemos a la idea global de lo que Dios nos ha querido enseñar. Hemos estado hablando sobre el dominio propio aplicado a diferentes áreas. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que se traduce como templanza en la Biblia, Gálatas 5. Y este fruto no solamente es un fruto decorativo, es un fruto que tiene una aplicación absoluta en la vida de un creyente. Una persona sin dominio propio es como un caballo sin freno. ¿Alguna vez te has visto un caballo sin freno? Un caballo desbocado, como decimos nosotros. Así es una persona sin dominio propio. Y lo dice la Biblia en Proverbios, literalmente. Pero Dios, en su soberanía, en su capacidad perfecta, dotó a la iglesia de dominio propio. Pero que la iglesia tenga el don es una cosa, y que la iglesia use el don es otra cosa. Usted puede tener un don del Espíritu Santo o un fruto del Espíritu Santo. Lo puede tener, pero no lo usa. Eso nos pasa con muchas cosas naturales. Quizás usted tiene en su casa algunos zapatos que usted no usa, alguna camisa que usted no usa, algún traje que usted no usa. Así seguro muchas cosas que usted tiene que usted no usa. Así en la vida espiritual hay cosas que usted tiene, pero no las usa. Sin embargo, Dios nos las dio con propósitos de ser usadas para glorificar su nombre. El usarlas van a ser de gran bendición y testimonio. Abra su Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Pedro, que escribe esta carta, la hace en la instrucción del Espíritu Santo, en lo que representa la formación de un creyente. Oiga, formar un creyente suena como tan bonito, pero qué difícil es la formación. Los que somos papá aquí sabemos lo que significa esto de formación. Muchas veces usted tiene los hijos en su casa, mientras más pequeños están, a veces son mejores. Mientras más chiquitos están, a veces son mejores. Después que los hijos crecen, es que usted empieza a coger lucha con ellos. Después que los hijos empiezan a tomar ya ideas que no son las que usted les enseñó, a comprar conceptos que no son los que usted les enseñó, usted empieza a coger luchas con ellos y a sufrir con ellos porque ve comportamientos completamente desviados a lo que usted le enseñó. Eso no fue lo que usted le enseñó. Sin embargo, los hijos ya después de ser adultos toman posturas, toman actitudes, toman conductas que uno se duele porque dice: esto no fue lo que yo le enseñé. Pero ¿qué puedo hacer ahora sino orar a Dios y pedirle a Dios que me ayude? ¿Por qué les digo esto? Porque el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, ya no es el Pedro que andaba con Jesús en los 3 años y 6 meses, que jaló la espada, el apóstol Pedro que negó a Jesús 3 veces, el apóstol Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, ya Pedro era un hombre maduro, que había sido procesado por Dios y que tenía la instrucción del carácter de Cristo en él para poder dar un consejo. Y Pedro, cuando habla a la iglesia, le habla de que hay una colaboración en nosotros para con lo que Dios ya ha determinado hacer. Esa colaboración se llama obediencia. Diga conmigo: obediencia. Dios nos da su palabra, nos da su Espíritu Santo, pero en nosotros debe haber la disposición de obedecer el mandamiento. Sin obediencia, amado, no habrá crecimiento. Sin obediencia no habrá santidad. Sin obediencia no habrá bendición. Cualquiera que usted llame bendición, sin obediencia no lo habrá.
¿Por qué? Porque la obediencia es la puerta que lleva a la bendición. Obediencia. Entonces Pedro dice a la iglesia, ustedes deben poner toda diligencia, todo empeño, todo esmero, toda dedicación a vuestra fe. Empieza con la fe. La fe es la plataforma de todo lo que nosotros hacemos. Por fe somos salvos, por fe somos sanos, por fe somos libres, por fe somos bendecidos. Todo es por fe. Esto es un pacto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es el elemento elemental para poder caminar con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro dice, añadir a vuestra fe virtud. Esa virtud es la capacidad de hacer lo bueno siempre. O sea, que nuestra fe esté llena de cualidades positivas. No sé si usted ha oído la palabra mala fe. ¿Han oído esa palabra mala fe? O sea, con una mala intención. Nuestra fe no sea mala, sino que sea una fe llena de virtudes y de cualidades. Y dice, a la fe añádanle conocimiento. Esto de conocimiento, hablamos par de semanas de la importancia y de lo que delinea un creyente de otro en cuanto a la verdad de los tiempos. Es el conocimiento. Literalmente hace una diferencia enorme. Cuando yo era muchacho oía, y todavía lo oigo, que el que no sabe es como el que no ve. Y tristemente es verdad. El desconocimiento hace que muchas cosas nos salgan completamente fuera del orden establecido por Dios, porque no sabemos. Entonces, al conocimiento, dice Pedro que le añadamos dominio propio. O sea, vamos como sumando, como si fuera haciendo una receta. Una receta donde usted está preparando un plato y le dicen, el ingrediente principal es este, pero a este ponle esto, ponle esto, ponle esto, ponle esto, ponle esto, dale tanto tiempo en el fuego y va a resultar esto. Muchas mujeres aquí, muchos hombres también, hemos hecho platos por recetas, porque vemos las recetas, nos dicen los elementos y los ingredientes y la cantidad, y la vamos mezclando hasta que logramos lo que la receta nos dice que debemos lograr. Pedro no está hablando de lograr algo tan sencillo como un plato que usted lo pone en el horno, lo pone en la estufa y logra lo que usted quiere. Estamos hablando de lograr un carácter que no es tan fácil lograrlo. Decir yo soy cristiano es fácil, pero tener el carácter de Cristo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque va a demandar. Y esa palabrita no le gusta a la iglesia de este tiempo. Demandar. Dios te va a pedir que entregues cosas donde Él necesita glorificarse. Para poder Dios obrar, te tiene que entregarlas. Entonces, el dominio propio, cuando fuimos al diccionario, vimos que tiene una definición muy interesante. Es la palabra enkrateia, dominio propio, que significa la capacidad de que permite que controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y que éstas no nos controlen. Esto es dado por Dios al hombre a través de su Espíritu Santo para negarse al pecado y a todo aquello que le desagrada. O sea, Dios da el dominio propio, pero te da el Espíritu Santo para que te ayude. Dios te lo da, te da el Espíritu Santo para que te ayude, para que Él pueda completar la obra, porque humanamente tú no vas a poder lograrlo. Tú vas a poder tener control en ciertas áreas, pero dominio propio en todo el sentido de la palabra para presentar a Cristo solamente por el Espíritu Santo. Y eso va a costar dependencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a la fe, lamentablemente, y digo esto por las experiencias vividas, no nos dicen muchas cosas. Hay cosas que no nos enseñan. Y caminamos en la fe, aprendemos con tropezones, aprendemos con dolor. O hay cosas que nunca las aprendemos porque nadie nunca nos las enseñó tampoco. Nadie nunca nos dijo ciertas verdades que nos harían bien en nuestro caminar con Dios. Amados,
Bienaventurado el pueblo que tiene la oportunidad de oír la corrección de Dios a tiempo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que persigue es perfeccionarnos, madurarnos. La corrección dada en su tiempo lo que persigue es que no reincidamos, que no habitemos en pecados, en cosas que por ignorancia las hacíamos. Cuando yo era nuevo creyente, yo oía mucho, y todavía lo oigo, que se habla mucho del pecado, los tres tipos de pecado: de pensamiento, de palabra, o de obra y omisión. Los pecados que comúnmente se habla: pecado de pensamiento, pecado de palabra, pecado de obra, de omisión. Pero nunca nos dijeron dónde radicaban las debilidades más comunes del hombre. Nunca nos dijeron dónde trabajarnos de manera tal que pudiéramos ser nosotros instrumentos para poder representar a Dios bien. Y les voy a dar, por ejemplo, los 3 ejemplos que voy a enseñar sobre el dominio propio. 1, no nos dijeron la importancia de hablar para edificar. Amados, ¿cuánto daño se ha hecho con la boca, con la lengua? ¿Cuánto daño se ha hecho en la iglesia con la lengua? ¿Cuánto daño se ha hecho en la iglesia con no manejar la lengua? Y yo no hablo de la iglesia per se, pero también cuánto daño se ha hecho en los matrimonios, cuántos años se ha hecho en los hijos, cuánto daño se ha hecho en las relaciones interpersonales por no decir la palabra como conviene. O sea, por no saber hablar, en otras palabras. Cuando yo no digo no saber hablar, no estoy hablando de no saber articular. Articular usted sabe. Decir palabra usted sabe, pero decirla como conviene. La Biblia dice la palabra dicha como conviene. ¿Qué es lo que dice? Cuán buena es. Dice aún más, dice la palabra dicha como conviene es como zarcillo de plata o como manzana de oro, cuando la palabra es dicha como, pero no nos enseñaron eso. Y muchas veces nos enseñaron, con dolor de mi alma lo digo, a discutir temas teológicos, a discutir temas que no edifican. Y muchas veces vemos la iglesia, en vez de estar tratando de buscar afinidad de espíritu, la iglesia discutiendo. No sé si estoy hablándole en español a alguien, o estoy hablando quizás de otro planeta o de otro continente, pero eso es lo que nos enseñaron, y eso no está bien. Entonces, Dios nos empezó a hablar de la lengua como punto fundamental, porque por causa de no tener dominio propio en la lengua, se han dividido iglesias, se han dividido familias, se han dividido amistades, se han dividido empresas. ¿Por qué? Por no tener dominio propio en la lengua, por no saber frenar a tiempo y decir la palabra como conviene a tiempo. Dios nos habló de eso primero. Segundo, un tema que la iglesia no habla, y nosotros no nos hablan de eso. Lo digo por las experiencias también. Nada de lo que le estoy diciendo porque lo leí en un libro, ni porque lo vi en una película, sino porque en los 30 años que tengo en el Evangelio, no he oído un maestro que se siente conmigo a hablarme de la importancia del dominio propio en la sexualidad. Esos son temas tabú. En las iglesias no se hablan de estas cosas. Y por eso vemos cristianos con ataduras sexuales y comportamientos sexuales que pueden en un momento a otro arruinar su vida ministerial, su vida familiar y su testimonio. Los hombres y mujeres de Dios que servimos a Dios, en cualquier área que tengamos debilidades, podemos ser restaurados y podemos levantar los pies a tiempo. Pero si la debilidad es sexual, esa debilidad puede llevarte a hundir tu matrimonio, a hundir tu ministerio, a hundir tu vida social para con los de afuera. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado que tú puedas cometer está fuera del cuerpo, pero el pecado sexual está en el cuerpo. Y de eso no le hablan a uno. A uno no le hablan de estas cosas. Uno sube en la iglesia
Y quiero oír mensajes alentadores, y quiero oír mensajes que le den ánimo y que le den entusiasmo y que le levanten a uno las esperanzas y que le digan tú puedes, y mensajes motivadores y mensajes que le produzcan aliento. Pero nadie quiere que le toquen ciertas verdades que solamente Dios las conoce. Por eso yo dije al principio, y le pido perdón si con esto quizás alguien se ofenda, pero no tengo la más mínima intención de variar la enseñanza, porque tengo que enseñar esto. Me fui en estos días que estuve un poquito enfermo a estudiar y a leer verdades de cómo este pecado está haciendo daño y estragos en la iglesia. Es impresionante la cantidad de cristianos atados a ligaduras sexuales, a comportamientos desviados, a pornografía. Es impresionante la cantidad de cristianos desviados en motivaciones de uso de redes. Veía una psicóloga que no me interesaba verla, pero pasando por me encontré con ella analizando cómo se ha proliferado, cómo se ha vuelto viral, cómo se ha vuelto pandémico el uso de las redes sociales con características sexuales. Impresionante. Dio unos datos que me quedé todavía, digo, no, por esto no puede ser posible. Cuando hablaba de datos económicos, cómo las redes sociales, cómo los manejadores de estas maquinaciones diabólicas lucran a través de la pornografía, me quedé, no, por esto no puede ser verdad. Que la NBA, que la Major League Baseball y que la National Hockey League, la liga de hockey de Estados Unidos, la Grandes Ligas y la liga de básquetbol produzcan menos dinero que la industria de la pornografía, las tres juntas. Me quedé con la boca abierta. Y dio un dato aún más fuerte, dijo, Netflix produce mucho menos dinero que lo que producen las redes de pornografía por internet. Y ustedes saben que el dato más doloroso que ella dio no fue solamente ese, sino que el 76% de cristianos frecuentan páginas de internet pornográficas. Eso no lo quiere oír mucha gente. O sea, de cada 100 creyentes, 76 buscan páginas de internet con contenido pornográfico. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos. ¿Por qué? Porque hay debilidades no confesadas todavía. ¿Por qué? Porque no hay integridad para con Dios, para decir, Dios mío, esto no está bien, yo necesito ayuda. No quisiéramos decir amén a estas cosas, pero debiéramos ser íntegros y decir, yo necesito ayuda en esto. Quizás usted le dará vergüenza con cualquiera, pero déjame decirte algo, ¿te dará vergüenza frente a otro hombre que hace lo mismo que tú? Yo no creo que debería darte vergüenza. Vergüenza debe darte frente a un Dios santo y puro y perfecto, que te dio su Espíritu Santo para que tú vivas santamente. Pero tampoco Dios lo hace para avergonzarte, Dios lo hace para corregirte. Yo no veo estos mensajes como algo que Dios nos está estrujando nuestro pecado en la cara. Al contrario, yo veo esto como una señal de misericordia de Dios. La palabra de Dios es como medicina, lo dice la Biblia. La medicina se aplica tanto preventiva como curativa. Si es preventiva es para que yo no caiga en esa práctica. Y si es curativa es porque Dios ve que tengo una infección o una afección y Dios quiere sanarme. No es la voluntad de Dios estrujarnos el error ni condenarnos por la falta. La voluntad de Dios es sacarnos del error y alinear nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bienaventurado el pueblo que tiene corazón para ser corregido. Hermanos, cuando digo para ser corregido, porque no es una cosa, no es lo mismo corregir que acusar ni condenar. Dios no nos ha llamado aquí para condenarnos, nos ha llamado aquí para corregirnos.
¿Conoce Dios nuestros corazones? Sí los conoce. ¿Sabe Dios nuestras realidades interiores? Sí las sabe. ¿Por qué Dios insiste en que hablemos de estas cosas? Porque este es un tema tabú. Este es un tema que la iglesia no enseña. Y hay muchos creyentes en fornicación, hay muchos creyentes en adulterio, hay muchos creyentes atados a pornografía y a prácticas ilícitas sexualmente, porque la iglesia no los enseña. En Europa, en países un poquito más desarrollados, se está tratando de enseñar que se incluya dentro de las materias de las escuelas finanzas, que se den clases de finanzas para dar conceptos de administración, cosa que yo la veo bien. Pero también han propuesto que se den clases de sexualidad, pero inclinadas hacia las corrientes torcidas de este mundo. Entonces, fíjese, el mundo está proponiendo que se enseñe sexualidad, pero desviada. Impresionante, en 2 países de Europa, una candidata transgénero fue nominada a ser Miss de ese país, no voy a decir de cuál. Sin embargo, una mujer, porque había sido madre, fue rechazada a participar en el concurso. ¿Hacia dónde va el mundo? Va en una dirección equivocada. Pero la iglesia no puede ir en esa dirección. La iglesia tiene que ir en la dirección del Espíritu Santo, en la dirección de la palabra de Dios. Nosotros estamos puestos por Dios para instruir al pueblo en verdades que muchas veces el pueblo no oye, ni aun de sus propios padres. Hágase una revisión si su papá alguna vez le habló de que el adulterio era pecado. Hágase una revisión si su mamá o su papá le habló de que fornicar era pecado. Si nosotros fuimos criados en una cultura de fornicación y de adulterio, nosotros fuimos criados en esa cultura. ¿Por qué? Porque lo normal era que un hombre tuviera 2 o 3 mujeres, era lo normal. O lo normal era que una muchacha se fuera con un hombre y se acabó, y ya, y tuvieran 3 hijos y se acabó. Pero nunca pensaron que el matrimonio lo instituyó Dios como primera organización, como primer organismo de orden en la tierra, lo creó Dios. Nadie nos dijo eso. ¿Quién se sentó de nuestros padres a decirnos eso? Nadie. En las escuelas nos dieron alguna formación. No sé si mi memoria está mala o estoy fallando, se me está yendo la guagua, pero yo no recuerdo de que un maestro se haya parado a hablarme en formación, hablarme de que el matrimonio se constituyó según Dios, hombre y mujer, con criterio de toda la vida, con la verdad de que el hombre sea cabeza y que la mujer sea ayuda idónea, de que los dos formen una nueva familia, que formen hijos, que lo eduquen en el temor de Dios, que le den los valores y principios de una sociedad sana. Yo no sé si usted lo recuerda, pero a mí no me dieron mucho eso cuando yo era muchacho en la escuela. Eso no eran temas de escuela, pero tampoco eran temas de la casa. Nosotros vimos a muchos de nuestros padres viejos de los troncos tener principios de integridad matrimonial, de no soltar su matrimonio nunca. Mujeres de haber criado 8 o 10 hijos con un testimonio de mujeres valerosas. Sí lo vimos, pero sentarse a darnos una clase, a darnos una instrucción, muy poco. Muy poco. Entonces la iglesia también, venimos a Cristo, nos convertimos, somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, pero tenemos debilidades ocultas que nadie se atreve a tocarlas. ¿Por qué nadie se atreve a tocarlas? Porque la iglesia ha cambiado el concepto y la iglesia quiere ser popular en vez de ser la iglesia que agrade al Dios del cielo y la tierra. O sea, iglesia popular, dime lo que yo estoy haciendo, apláudame lo que yo estoy haciendo, no importa que yo esté mal. Acéptame como soy, sí, te aceptamos como soy, pero no significa que te vamos a dejar ser como tú eres. Te vamos a llevar a la dimensión del conocimiento del propósito del varón perfecto que se llama Jesucristo. Te aceptamos como eres, ven como estés,
Pero te vamos a decir cuál es el modelo que Dios nos dejó para que nosotros seamos imitadores de Él. Como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No vamos a rechazar a nadie, ni vamos a condenar a nadie. Al contrario, vamos a abrirle la puerta a todos los hombres para que todos puedan ver que el modelo que el mundo nos ha vendido está equivocado. Que necesita reenfocarse en la verdad, en la palabra de Dios. Porque vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra no va a cambiar. Ella va a permanecer siempre siendo palabra de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Por qué hablo de esto? Porque todavía tengo que poner a la iglesia en contexto. No queremos, yo quisiera hacer, ¿cuántos mensajes habré yo predicado en este ministerio, en mi vida? ¿Cuántos mensajes de radio? Pero mi interés no es simplemente ser un predicador popular. Quizás usted dirá, ¿para qué comparto yo eso si la gente no le va a interesar? ¿Sabe por qué la gente no le va a interesar? Porque la gente anda buscando complacencia, no edificación. La iglesia anda buscando compláceme, no edifícame. Y nosotros, los maestros de la palabra, los llamados de Dios a servirle, estamos llamados a edificar la iglesia. Y edificar muchas veces tiene un punto que es un poquito fuerte. En la edificación muchas veces hay que romper para poder edificar. Si no, leas el libro de Jeremías capítulo 1. Para poder plantar, muchas veces hay que destruir lo que estaba dañado. Y esa destrucción no nos va a gustar. No nos va a gustar que nos digan que tenemos que alinearnos, que no podemos vivir una vida alocadamente, que no podemos vivir una vida como si fuéramos nosotros igual que los demás. En el contexto del propósito eterno somos diferentes. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos por un Dios santo, perfecto y verdadero, y nos anhela celosamente que seamos como Él es. Va a costar, no nos va a gustar, va a ser posiblemente un mensaje rechazado, un mensaje que, para amados, yo le quiero hacer una pregunta para que usted la analice. Si usted ha leído la Biblia, búsqueme un profeta en la Biblia que haya sido popular, que haya sido un profeta que el pueblo lo aplauda, que el pueblo lo busque, que el pueblo lo persiga. Búsqueme uno. No va a encontrar un profeta bíblico que haya sido popular. Todos fueron rechazados. ¿Por qué? Porque el mensajero de Dios no procura llevar al pueblo hacia sí. El mensajero de Dios procura llevar el pueblo a Dios. Y cada vez que Israel se desviaba y los profetas tenían que enfrentar a Israel, Israel se volvía contra el profeta. En vez de decirle al profeta gracias porque tú nos quieres llevar a Dios, se enojaban contra el profeta. Así pasa en la iglesia de este tiempo. Los hombres y mujeres de Dios que desvían al pueblo son súper populares. Pero tú te haces la pregunta, ¿me está llevando a Dios? ¿O me está alimentando mi pecado? ¿Me está alimentando mi carne? ¿O me está provocando a mí dejar lo oculto y vivir una vida santa, agradable a Dios? Pregúntese eso. Cada vez que usted ve un mensaje, hágase siempre esa pregunta. Cada vez que usted ve un predicador, diga, ¿para dónde me lleva este hombre? Siempre, sea hombre o mujer, pregúntese, ¿para dónde me lleva? ¿Para dónde me lleva? ¿Hacia dónde me lleva? Si me lleva a Dios, es de Dios. Pero si me lleva a sus propios intereses, a que le halague, a que le dé polvo, o le dé, decimos en buen dominicano, escoba, le tumbe polvo, o le dé escoba, está desviado hace tiempo. Por eso hay fenómenos que podemos ver en redes. Hay fenómenos, como así usted ve que hay artistas urbanos que son fenómenos, que se pegan y se desaparecen. Así nos pasa a nosotros, con pena lo digo. Predicadores que parecemos fenómenos, 50, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 200 mil views, pero busca el mensaje. ¿Por qué tiene tantos views? Porque el mensaje no apela a otra cosa, sino a lo que le gusta a la gente.
Busca los mensajeros que apelan, que confrontan la debilidad, el pecado, el error del mundo. ¿Cuántos views tienen? ¿Cuántos seguidores tienen? ¿O qué pasó con Jesús? ¿Alguna vez usted ha leído todavía? Yo no he empezado a predicar, me quedan unos 20 minutos. Cuando Jesús tuvo que enfrentar al pueblo por un momento, porque Jesús vio la motivación del pueblo, Jesús le dijo, este pueblo me sigue no porque me ama, este pueblo me sigue porque comió panes y peces. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Se fueron, porque se sintieron ofendidos. ¿Pero mentía Jesús o estaba diciéndole la verdad? Le estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a que nos mientan, que hasta nos gusta que nos mientan. Es increíble. Oiga, que el pueblo se haya acostumbrado tanto a la mentira, que cuando le dicen la verdad, prefieren rechazar la verdad con tal de seguir en el engaño de la mentira. Ningún pecador se perderá porque es pecador. Los pecadores se van a perder porque rechazaron la verdad. Y esta es la luz, y esta es la verdad, que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, hubo más amor en el mundo a las tinieblas que a la luz, y eso a Dios le dio más dolor todavía. Te estoy dando la solución al problema y la rechazas. Bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer más nada que hacerte pagar por tu desobediencia, porque te estoy dando la solución. Amado, la solución para poder vivir una vida de dominio propio aplicado a nuestra vida íntima es depender del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿por qué usted habla así? Amados, porque, repito, un predicador se puede equivocar en doctrina, Dios libre, pero si se equivocó en una doctrina, puede rectificar la doctrina y decir, enfoqué mal esa doctrina y es verdad, estaba equivocado. Un predicador podría equivocarse en una enseñanza financiera y puede pedir perdón y rectificar. Pero si un predicador o una predicadora se equivoca sexualmente, está fea para la foto. Fea, fea para la foto. Fea, fea para la foto. Y usted dirá, ¿y no son pecados iguales? Sí, la diferencia es que el pecado sexual es un pecado que está espíritu, alma y cuerpo. Es un pecado completo. No es un pecado cualquiera. Es un pecado que afecta el cuerpo. Y como afecta el cuerpo, también en el cuerpo pasa lo que se llama transferencia espiritual. Y una transferencia espiritual puede ser una maldición generacional que traiga consecuencias que tú no sepas ni por qué ni hasta dónde puedan hacerte daño. ¿Usted está listo para aprender algo? Quizá no ha aprendido nada todavía, pero mi deseo es poderle enseñar algo. Si usted viene conmigo, por ejemplo, a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo divide en tres. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice el versículo 18, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Juan lo pone en tres. Juan pone la palabra deseos, lo traduce como la palabra concupiscencia y lo divide en tres. Pone deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Divide en tres. Hicimos un énfasis en lo que significa deseos de los ojos. ¿Por dónde empezó todo? ¿Por dónde empezó todo? Por los ojos. Por los ojos. Usted puede ver un menú de aquí a allá, pero una cosa que usted lo ve, otra cosa que usted lo codicie. ¿Aló?
La distancia entre ver y codiciar es lo que el Espíritu Santo va a discernir. Usted puede verlo, pero si lo codició, hay problema. En la codicia hay problema. Si usted se va a la Biblia, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 5, 27, 28, ahí voy a empezar a enseñar entonces. Dice, Mateo capítulo 5, 27, 28, dice, oísteis que fue dicho, voy a esperar allá arriba, oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué hizo? ¿Dónde adulteró? O sea, ¿dónde entonces que nace el pecado? En el corazón. Pero la tela muy fina empezó en los ojos y pasó al corazón. La miró para codiciarla. Para codiciarla. Jesús habló, dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, en su corazón ya adulteró. ¿Dónde empezó todo? Empezó en los ojos. En la Biblia hay un hombre que Jesús, que no es Jesús, el Señor lo llamó el único hombre conforme a su corazón. ¿Cómo se llamaba? David, ¿verdad? ¿Sabe usted que David es un tipo de Cristo en cuanto a la justicia, en cuanto al rey justo? David tuvo un desatino enorme provocado por una debilidad sexual. Si usted se va a la historia de David y lo compara con el pecado de Saúl, usted diría, humanamente hablando, David no merecía que Dios lo restaurara. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Saúl pecó contra la autoridad de Dios y Dios es más celoso de su autoridad que de su santidad. David pecó contra la santidad de Dios, pero eso no significa que Dios se lo dejó pasar. Dios no tiene hijos favoritos en cuanto al pecado. Dios no tiene hijos favoritos. La gente dice, Dios no hace acepción de personas. Eso es verdad. En cuanto al pecado, Dios no hace acepción de personas. En cuanto al ministerio, Dios sí puede hacer acepción de personas. Porque, por ejemplo, de las 12 tribus de Israel, ¿a cuál escogió Dios para que naciera el Mesías? A Judá. ¿Y no era Judá? Según el pacto era Leví. Y Dios escogió a Judá. Dios hace acepción de personas. Pero en cuanto al pecado, no. En cuanto al pecado, Dios no tiene hijo bonito. Todo aquel que mete la pata, Dios le va a corregir. ¿Puede Dios quitar la consecuencia de su pecado? Sí puede, porque Él es soberano, pero también eso es un acto soberano. Si no, Dios también te la deja. Y te la deja para que pagues la consecuencia y sepas que tu pecado atrajo vergüenza a su nombre. ¿Quiere leer conmigo la Biblia un poquito? No la voy a leer mucho, simplemente 2 versículos más. Abra su Biblia, 1 Samuel capítulo 11, del 1 al 15. 1 Samuel 11, del 1 al 15. Primera de Samuel. Segunda de Samuel. Yo siempre pongo un número menos. Es Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11 del 1 al 15. Si me escuchan, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él, y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Analice, párese ahí. Vamos a analizar primero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Dice que era el tiempo de los reyes ir a la tierra, ir a la guerra. ¿Qué hizo David? ¿Qué significa eso? Vamos a ver si usted está afinando un poquito en el espíritu. Eso es desobediencia. Ya David no estaba en el lugar que Dios le había mandado a estar.
Y al no estar en el lugar donde Dios le había mandado estar, eso generó una situación. David se quedó y dice, versículo 2, sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué fue lo que hizo? Que la vio. Que la vio. ¿Qué fue lo primero que hizo? La vio. Pero David no solamente la vio, sino que también la codició. Antes de David mandar a buscar a esta mujer, ya David había pecado contra Dios. Fíjese cómo un pecado atrae otro pecado. El hecho de David estar en un lugar que él no debía estar, ya había pecado. Amado, hay lugares donde usted no debe estar. Hay ambientes que usted no debe compartir. Hay páginas de internet, hay páginas de YouTube, hay programas de televisión que usted no debe ver. Simplemente porque usted es templo del Espíritu Santo. Simplemente porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, presentaré yo mi cuerpo o mis órganos al pecado de modo que le obedezca mi concupiscencia. De ninguna manera. Si yo sé quién yo soy, ¿qué busco yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Cada vez que a mí me llega o estoy viendo algo y viene una página, una maquinación, yo me hago la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Esa es la pregunta que me hago. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué busco yo aquí? ¿Qué gano yo aquí? Entonces, el ser permisivo a esas cosas atraen consecuencias. David, no, yo no voy para la guerra, ya estaba en desobediencia. Vio una mujer bañándose. Desde su terrado la vio. Y dice la Biblia aún más. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Oiga, para que usted vea lo que es el pecado, cómo el pecado va tapándote el entendimiento. Le dicen a David, esta mujer que tú estás viendo, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Me hago yo la pregunta, ¿sabía David quién era Urías Heteo? Claro que David sabía quién era Urías Heteo. Urías era uno de sus mejores capitanes, uno de sus mejores militares. Y David sabía que era su mujer. Pero ya el pecado iba entrando en otra dimensión. Ya había visto, había codiciado, ya estaban maquinando. La envió a buscar. Dice, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero, como el pecado trae consecuencias, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Quién le diría a usted que un hombre como David, un hombre que tuvo tantas bondades de Dios, que tuvo tantas misericordias de Dios, que tuvo tanto cuidado Dios de él, iba a caer en algo así? Pero ¿dónde empezó el problema? Empezó en estar donde no debía de estar. Segundo, ver lo que no tenía que ver. Codiciar lo que no tenía que codiciar. Y cuarto, perdió el cerebro. Yo siempre he dicho esto y lo voy a decir con mucho respeto. Siempre he dicho que el pecado le quita a la gente como el conocimiento. El pecado hace como que la gente se vuelva como que pierde el conocimiento. ¿Cómo David, sabiendo que esto es una mujer casada, cómo David, sabiendo que esto es una mujer de sus oficiales, la manda a buscar y se acuesta con ella? Amado, el problema no era David, el problema es que había una maquinación ya fraguándose en contra.
¿Por qué yo veo esta palabra de este último tiempo para nosotros como una palabra de amonestación y de alerta? Porque tal vez usted cree que el enemigo anda jugando. Tal vez usted cree que el diablo anda jugando. El diablo tiene su misma agenda desde el principio: matar, robar y destruir. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Y va a usar todos los mecanismos habidos y por haber que Él tenga a su alcance para lograr su propósito. ¿Cuál? Matar, robar y destruir. Y va a planificar cómo hacerlo, con quién hacerlo. Por eso la iglesia no puede tomar este mensaje simplemente como que Dios me está poniendo una alerta a mí. Yo debo cuidarme el doble ahora. Yo le decía a un hermano: tú eres casado, los hombres casados valemos el doble. Las mujeres casadas, el doble. ¿Por qué? Porque no solamente representamos al Señor como hijos de Dios, sino que representamos una familia también. Y una familia, y un ministerio, y una iglesia, y un testimonio. Cuando nosotros, cualquiera de nosotros, Dios nos libre, falla en un área de esta, la familia es avergonzada, el testimonio es avergonzado, la familia es cuestionada, uno es cuestionado, el testimonio es cuestionado. ¿Tú crees que es fácil? Yo estuve leyendo las consecuencias del adulterio y es impresionante. Hoy no me va a dar tiempo a mí enseñarlo aquí. Pero ese simple acto de David, que parece simple, pero no lo fue, porque fue una atrocidad lo que David hizo. Eso trajo muerte a la casa de David. Eso trajo violación a la casa de David. Eso trajo rebeldía a la casa de David. Y eso trajo vergüenza al reino de David. Ese pecado. Bíblicamente después se van explicando uno a uno. Ahí mismito, si usted quiere haga lo que yo hice ayer en la tarde entera, me puse a leer, viendo uno por uno cómo un pecado sexual desencadenó una línea, una secuencia de pecados mortales en la vida de un hombre que Dios le llamó conforme a su corazón. Usted dirá, ¿David era conforme al corazón de Dios en qué sentido? ¿Sabe por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque cada vez que Dios lo confrontaba, David se sabía humillar. Ahí David nos gana a todos nosotros. Nos da lección por arriba y por abajo, nos puede dar clase a nosotros de humildad en demasía. Cada vez que Dios confrontaba a David, David no tenía por qué discutir con Dios. David sabía que había metido la pata, se humillaba. Nosotros sabemos que estamos mal y aún así seguimos batallando y pataleando y peleando y discutiendo y argumentando. Y muchas veces tomamos nuestras actitudes y las ponemos en contra de los predicadores, en contra de la iglesia, porque los predicadores no me están diciendo lo que a mí me gusta, la iglesia no me dice a mí lo que a mí me gusta, y yo me voy para otra iglesia para que me digan lo que a mí me gusta. No, el problema no está en la sábana. Te puedes ir a la mejor iglesia y el pecado va a seguir contigo detrás igualito. Y la maquinación del enemigo va a seguir igualita hasta que explote. Y cuando explote, grande será la vergüenza. Yo recuerdo una vez que vivimos una experiencia muy triste aquí en la ciudad con relación a un hermano que tratamos de ayudarlo, le buscamos la vuelta y tratamos de hacer todo lo posible por evitar que algo explotara, que algo saliera a la luz pública, que algo saliera al escándalo, pero no hubo corazón. Lo que hubo fue rebelión. Lo que hubo fue protesta, lo que hubo fue condenación hacia los que fuimos a tratar de ayudarlo. Bueno, pues si tu condición es esa, si tú crees que lo que hemos venido a acusarte, a condenarte, bueno, pues te vamos a dejar tranquilo. El tiempo hablará, el tiempo habló. ¿Y qué habló el tiempo? ¡Pum! Vergüenza, ¡pum! División, destrucción, escándalo. ¿Por qué? Porque no hubo corazón para el arrepentimiento. Amado de mi alma, si Dios en su misericordia, en este día, en esta hora, quisiera decirnos, hijo mío, yo no te estoy hablando para condenarte de nada. Yo te estoy alertando de algo que yo sé que el enemigo está fraguando en contra tuya. Bienaventurado eres tú que te estoy alertando.
Porque si usted es atento aún a los tiempos, usted antes de salir mira el sol o mira hacia afuera y ve si está nublado y dice, bueno, está muy nublado, ¿qué debo hacer? Ponemos una gorra, llevamos una sombrilla, llevamos un paraguas por si acaso llueve, o una bota por si acaso llueve. Pero si no soy de los que mira ni aún la luz del sol para percibirme, me estoy exponiendo a salir y que me agarre un tremendo aguacero en medio de la calle y yo esté desprevenido. Amado, no. El hombre prevenido, dice por ahí, no sé si alguien lo ha oído, el hombre precavido vale por 2. David no previó esto. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Venga conmigo, le voy a enseñar un versículo y con esto vamos a terminar hoy, porque yo sé que usted no está muy como cómodo con el mensaje. Eclesiastés 10:1. Eclesiastés 10:1. Dice, Salomón, hijo de David, precisamente quien escribe este libro, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Oiga esto, lo voy a repetir. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura. Este versículo usted debiera marcarlo, ponerlo, si usted puede, en negrita o en rojo, ponerlo en su carro, ponerlo en su casa, ponerlo en la puerta de su baño. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Quién más famoso que el rey David? ¿Quién más respetado que el rey David? ¿Quién más temido que el rey David? Nadie. Abraham, Moisés. Sin embargo, en David, una pequeña locura le conllevó una vergüenza en su reino que le acarreó muerte, violación, vergüenza, descrédito a David. ¿Qué me está diciendo Dios a mí en este tiempo? Que Él, como Dios sabio que conoce el tiempo, me está diciendo a tiempo, hijo, hija, ten cuidado. Porque Satanás se ha levantado de múltiples maneras para destruir. Y una de las maneras más horrorosas de destruir un hombre o una mujer de Dios es cuando lo destruye sexualmente. Y cuando digo horrorosa, es porque cuando se oyen las cosas y pasan las cosas, todo el mundo se duele. Pero el que cometió tal infracción, a la larga, a la postre, no sabe hasta dónde eso puede llegar y trascender. David nunca pensó que su debilidad, que su error podía llegar hasta la violación de una de sus hijas, hasta la muerte de uno de sus hijos, hasta la sublevación de uno de sus hijos, hasta la muerte de otro de sus hijos, hasta la muerte de un embarazo de una de sus esposas, hasta la división de su reino. Nunca lo pensó. Así pasa cuando entramos en una pequeña locura, cuando el dominio propio se va, cuando se pierde, entramos en una debilidad y no nos damos cuenta hasta dónde esto nos puede llevar. Dios mío, ayúdanos, porque nadie aquí está exento, todos, sin distinción de sexo, sin distinción de posición. No hay un rango, no hay un título, no hay una posición, diácono, pastor, ministro, miembro de la iglesia, que no esté expuesto. Todos estamos expuestos. Tenemos que apelar cada día a la misericordia de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude porque estamos expuestos. Que Dios nos ayude porque estamos expuestos a la trampa. Cada día hay una maquinación, cada día hay una intención de maldad. ¿Qué debo pedirle a Dios? Cúbreme, Señor, ayúdame, Señor.
Porque ciertamente yo estoy expuesto tal como cualquiera y yo no quisiera, Señor, dañar tu testimonio. Porque primero que todo, a quien yo ofendo cuando peco es a Dios. Daño a mi esposa, daño a mis hijos, daño el testimonio, daño a mis hermanos, dañaría a los débiles, pero el primero que daño y afecto es la relación con Dios. Entonces lo primero que debo cuidar es que mi relación con Dios. ¿Estoy hablando en español a alguien? Mis amados, no veamos esto como si Dios estuviera reprendiéndonos. Veámoslo al revés. Véalo como que Dios nos está alertando. Y la palabra en su tiempo, cuán buena es. Qué bueno es Dios que nos está alertando y que nos está preparando y que nos está advirtiendo, porque yo no soy mejor que mis padres, ni soy mejor que David. Soy tan hombre como David y estoy en un cuerpo de carne como David. Pero el Dios de David ha tenido misericordia de mí para darme a tiempo una enseñanza y que yo saque la instrucción. Porque lo que se escribió, para mi enseñanza se escribió. Yo debo aprender ahora. Pedirle a Dios que me ayude en el nombre de Jesús.